Para gloria de Dios, queremos hablar hoy de un tema, gracias a Dios, porque habíamos hecho una serie sobre que están colgados en el canal de la plataforma de YouTube. Están colgados allí varios. El canal se llama La Iglesia en la Tierra y el de Helvi se llama Helvi Jerónimo. Pueden buscarlos y allí pueden ver distintas predicaciones que hemos hecho, y sobre todo aún más después de que empezó la pandemia hacia acá. Y allí están colgados ahora estos últimos 5 que hicimos sobre la oración. Pero ahora queremos hacer otra cosa, queremos hablar de algo que la gente no habla mucho, y es sobre las maldiciones, o detectando las maldiciones, porque el pueblo de Dios tiene que estar apercibido de este asunto, porque por algo se escribieron y están allí en la palabra, ¿verdad? Y debemos aprender de eso, aprender de lo que está en la palabra, para nosotros saber cómo, después de detectarlas, cómo las rompemos, las movimos, las quitamos de nuestras vidas, y de una vez y por todas y para siempre, ¿verdad? Amén. Ahora, vamos en el día de hoy a conocer cómo llegan las maldiciones y a detectar las maldiciones, si acaso hubiera alguna en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a estudiar la palabra de Dios referente a esto. Primeramente, vamos a hablar de las palabras negativas, palabras que pronuncia alguien y que de alguna forma u otra alguien en nuestra vida ha dicho. Puede ser cualquiera, puede ser el padre, la madre, el primo, el hijo, alguien cualquiera, el maestro, el profesor, o un amigo, o alguien que dijo algo sobre ti, pero esas palabras quedaron allí. Y las palabras negativas dan origen a maldiciones. Y estas palabras las usa el enemigo para controlarnos a nosotros, para prácticamente jugar con nosotros si no estamos apercibidos de ello, y si se lo permitimos, lógicamente. En Proverbios 26, versículo 2, podemos leer que dice la palabra de Dios: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, que la maldición, de acuerdo con la palabra de Dios, tiene un origen, una causa siempre, nunca viene así por venir. Es decir, que en algún momento de nuestras vidas le abrimos la puerta, le dimos acceso a esa maldición, aunque no nos hemos dado cuenta o no lo hemos descubierto, o el Señor sabe, ¿verdad? El gorrión es un ave que se encuentra casi siempre vagando de un sitio a otro, va vagando de aquí para allá, de allá para acá, hasta que encuentra una corriente de aire que es la que lo lleva al destino final. La golondrina es un pájaro pequeño que llega al lugar de destino muy rápido, llega de una forma tan rápida que no lo vemos entrar, no la vemos llegar. Y fíjense cómo el Señor pone aquí estos dos ejemplos de pájaro, o de similitud con pájaro, para hablarnos sobre las maldiciones. Es decir, que es algo que está acechando que haya una corriente favorable para entrar. Es decir, una palabra pronunciada nada más pudiera ser para entonces entrar, como el gorrión en su vagar. O es también un pájaro como la golondrina que llega de repente, ¡pum!, se cuela y no te das cuenta. Tenemos que tener en perspectiva estos asuntos que nos está hablando el Señor. Es como el gorrión en su vagar, es como la golondrina en su vuelo. No lo vemos. Así la maldición nunca vendrá sin causa, hay una causa que la produce. Aleluya. Es decir, que llegan de improviso. Aleluya. Y como les decía, están acechando. Para tomar ventaja sobre las maldiciones, nosotros debemos
podemos dar, no podemos darle oportunidad, ¿verdad? Es una manera de nosotros mantenerla a raya, no dándole oportunidad en nuestra vida, para que no vengan estos pájaros a hacer nido encima de nuestras cabezas y a estarnos atormentando, ¿no? Y afligiendo. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Primeramente, entendiendo el poder y la autoridad que tienen las palabras. Las palabras tienen poder, las palabras tienen autoridad. Y hoy me lo recordaba Yané, cuando veníamos ahora en el camino, que se acordó de cuando ella dijo que no iba a manejar hasta que llevara aquí 5 años por lo menos. Tuvo que esperar 5 años para poder manejar. ¿Verdad que sí? Si no, ya lo había dicho, estaba dicho, una palabra dicha. Así, ¿cuántos ejemplos hay? Porque hay miles que podemos citar, ¿verdad? De cosas que hemos dicho y se cumple lo que decimos. Hay poder en la palabra, el hombre se ata con sus propias palabras, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, podemos ver esto muy claramente en el Proverbio 18, versículo 20, que dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y en el 21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Gloria a Dios. Cada palabra produce un fruto. Amén. Las palabras, es decir, vienen siendo como semillas. Las palabras son semillas que se siembran. Las semillas dan fruto y el fruto tiene dentro otras semillas, ¿verdad? Y esas semillas también se hablan. Y las semillas habladas en una familia determinada echan raíces y dan frutos y se multiplican por generaciones. Amén. Así sucede en la vida real. Aleluya. Y así hace similar las características de una familia determinada, ¿verdad? Es decir, que se parecen. Es decir, cuando vemos una familia y toda la mayoría de los integrantes de la familia tienen las mismas características, porque eso dio fruto ahí en esa familia. Deducimos de este asunto que el pasado puede atarnos a nosotros. De alguna manera puede atarnos, porque las limitaciones más grandes en esta vida son invisibles. Son invisibles, no las vemos. Y no podemos descubrirlas tan fácilmente, por eso mismo, porque son invisibles, no las vemos. Así como la golondrina entra y no la vemos, ¿verdad? Frecuentemente las maldiciones que el enemigo ha enviado sobre nosotros por medio de otros, y a veces autoimpuestas, porque a veces nosotros mismos nos automaldecimos, y son hechas por el enemigo para gobernarnos. Él quiere gobernarnos así. Estas maldiciones determinan nuestras creencias, nuestras acciones y las actitudes que adoptamos. Estos controles invisibles son los que tenemos nosotros que romper. Aleluya. De acuerdo con la palabra de Dios, se transmiten por las generaciones. Veamos Éxodo 25, dice: no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Es decir, que se transmiten y de una generación a otra y no nos damos cuenta. Aleluya. Se originaron y existen. Aleluya. Bendito Dios. ¿Éxodo qué? Éxodo 25. Lamentablemente, las generaciones pasadas nos han transmitido maldiciones. Nuestros antepasados nos transmitieron la maldición de la ley. Enseguida nos podemos referir diciendo, bueno, vamos a Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, dice la palabra de Dios. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles
a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto es verdad, es palabra de Dios, sí, pero no lo recibimos hasta que actuemos en ello con fe, apropiándonos de esa promesa, ¿verdad? Porque sucede igual que la promesa de 1 de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Aleluya. Y también en Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Jesucristo llevó nuestro dolor y nuestra enfermedad, ¿verdad? Jesucristo, aleluya, también nos quitó la ley, ¿verdad? Las consecuencias de la ley, pero muchos de nosotros fallamos en actuar por fe, ¿verdad? En actuar por fe, ahí fallamos, y puede estar esa promesa ahí siempre y toda la vida, pero nunca la recibimos. Muchos no reciben la sanidad por eso, porque hay que actuar por fe. Jesucristo nos remitió, nos quitó la ley, las consecuencias de la ley, pero si no actuamos en fe, si no lo creemos realmente, no lo vamos a recibir. Igual sucede con esto, me estoy poniendo para un ejemplo para que veamos, ¿verdad? Para que comparemos. Aleluya. Sucede exactamente lo mismo. Aleluya. Jesucristo llevó toda la maldición de la ley, pero la maldición va a permanecer hasta que, como cualquier otra promesa de la palabra de Dios, pongamos nuestra fe en acción. Amén. La mayoría de nosotros no crecimos ni fuimos educados en familias cristianas. Quizá al estilo católico un poco, pero no cristiano. No cristiano fervorosamente educado, ¿verdad? Porque entonces hubiéramos sido instruidos diariamente a andar en el Espíritu, a orar en el Espíritu. Eso ninguno de nosotros prácticamente, me supongo que no hayamos sido criados así, ¿verdad? Entonces, nuestras familias lamentablemente estaban bajo maldición. Y pudiéramos estar transmitiendo maldiciones a las generaciones futuras, e inclusive ignorando la maldición en nuestra vida que puede venir de 1000 años atrás. Pues sabe Dios, por ahí para allá. Quizás algún antepasado nuestro nos odiaba a Dios y murió sin servirlo, y por tanto transmitió esa maldición en la generación, en las generaciones, y hasta que nos alcanzó a nosotros, de alguna manera, aunque sea un por ciento, no sé, no puedo precisar el detalle. Esto es algo serio en lo que debemos meditar todos nosotros, porque es una posibilidad, ¿verdad?, que puede existir. Encontramos acerca de las maldiciones en el libro de Deuteronomio 28:15. El libro de Deuteronomio, el Señor le da a Moisés todas las bendiciones que va a haber al pueblo de Dios si obedecen a Dios, todas las bendiciones, pero también a partir del 15, que vamos a leer, da un giro, y entonces comienzan las maldiciones para si no, ¿qué fue lo que pasó? Fue realmente lo que pasó, no obedecieron, y por supuesto entonces vinieron todas lo mismo que dice la palabra de Dios. Son muchas, pero bueno, vamos a poder citar algunas, aunque sea. Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hasta aquí el capítulo 28, aleluya, nos enumera, habíamos dicho, las bendiciones, pero aquí da el giro, Quizás podemos identificar algunas de ellas con lo que pasaba en, aleluya, nuestras familias.
Por eso es que voy a citar algunas de ellas solo. Después pueden leer el libro completo de Deuteronomio, y ahí van a ver todas y a compararlo con cómo era nuestra familia antes. ¿Qué pasaba? Para entonces saber y poder, aleluya, erradicar esa maldición en nuestras vidas. Dice Deuteronomio 28, 17, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Aquí podemos identificar problemas económicos, ¿verdad? También en el que sigue, al menos problemas de hambre, ¿no? En el que sigue, Deuteronomio 28, 23, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. No produce. Eso es un problema económico, un problema de pobreza, ¿verdad? Y la pobreza es una maldición. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Deuteronomio 28, 28 dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Las enfermedades mentales son una maldición. Pudiéramos revisar, a ver, hasta donde nos acordamos por ahí para atrás, a ver si había algún enfermo mental en nuestra familia. Quizá haya habido una cierta... Hay enfermedades hereditarias también que se transmiten de generación en generación. Cuando vamos al médico te preguntan que si toda la familia por ahí para atrás fueron, porque hasta la ciencia sabe que eso se transmite. Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio 28, 30. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Ahí está la maldición del divorcio, lamentablemente. Deuteronomio 28, 38 dice, sacarás mucha semilla del campo y recogerás poco, porque la langosta, aleluya, lo dañará. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se la comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hay que tener en consideración todas estas maldiciones. Las maldiciones generan grandes pérdidas económicas. Nuestros abuelos y padres trabajaron arduamente en el campo, muchas veces al sol, fuerte sol. Y sin embargo ellos podemos decir que no disfrutaron de su trabajo prácticamente. Aunque estaban el día entero en el sol, abajo en el campo. Porque había quizás esta maldición, ¿verdad? Son muchas más aún, pero bueno, no tenemos tiempo de citarlas todas. Después les recomiendo que lean el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Cualquier maldición se puede quedar en cualquier familia hasta que alguien de esa familia se para y rompe esa maldición. Amén. Y eso es lo que queremos hacer. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Eso es lo que quiero que tomen conciencia todos ustedes para poderlo hacer. Amén. Aunque hoy quizá no nos dé tiempo, pero bueno, así vamos a tomar una oracióncita al final. Amén. Pero en la próxima vamos a ver cómo se rompen esas maldiciones. Gloria a Dios. Bendito Dios. Por eso es que estamos hablando precisamente de esto. Porque necesito que el cuerpo de Cristo, el pueblo de Cristo, no esté desinformado. Que conozca de las realidades que hay alrededor nuestro, invisibles, pero que están ahí, son reales. Amén. Otra causa de maldiciones generacionales son los pecados sexuales. Amén. Noé y sus hijos y su nieto Canaán, que están en el capítulo 9 de Génesis, son un ejemplo de eso. Aleluya. A causa de que Can expuso la desnudez de su padre, Noé maldijo a su nieto Canaán, hijo de Can, y a todas sus generaciones. Aleluya. De Canaán vinieron los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos
y aún los habitantes de Sodoma y Gomorra vinieron de ahí, de Cam. Por último, Dios ordenó primero a Moisés y después también a Josué, de acuerdo con esa maldición proferida en contra de los cananeos, matar a todos ellos, incluyendo esposas, hijos, ganados y todo lo que tuviera vida. Las relaciones pervertidas, homosexuales y promiscuas de nuestros antepasados abrieron la puerta para que las maldiciones lleguen de una generación a otra. Por eso es preciso quitarla, cortarla y dejándola aniquilada totalmente para que no siga, para que no se vuelva a transmitir. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. De remover esa maldición en el nombre de Jesucristo. De cortarla. Hay tres formas características. Una de ellas es la sangre, pero bueno, después vamos a explicar eso. Aleluya, la sangre de Cristo, ¿no? Amén. Eso es una maldición cananea que nos persigue. Gloria a Dios. Pero vamos a romperla para que no alcance a nuestros hijos ni a nuestros nietos. Aleluya. Esa maldición proveniente de las generaciones previas. Aleluya. Notemos lo serio que es esto para Dios. Mira cómo se refiere el profeta Oseas al espíritu de prostitución. Leemos así. Oseas 4, versículo 11. Aleluya. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Gloria a Dios. La promiscuidad de los padres se transmite a sus hijos. Una vez que el espíritu de ramera está en el padre, lo transmite a la esposa y a los hijos. Hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Otra manera de transmisión de maldiciones es por las organizaciones. No puede afectar una relación con una asociación, nos puede afectar una relación que hayamos tenido en algún momento del pasado con una organización, aleluya, maldita, ¿verdad? El ejemplo bíblico de eso es Jeroboam, el rey de Israel, o el primer rey que tuvo Israel en el reino del norte. Jeroboam, quien llegó a ser la cabeza de todas esas tribus de Israel, que eran 10 tribus. Podemos leer la historia de este hombre rebelde en los libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Él era el rey y creó una atmósfera de maldición alrededor de él en todo el reino, obligando a los israelitas a que sacrificaran a los ídolos paganos. Obligado, porque como era el rey, él podía mandar, ¿verdad? Y toda la nación cayó presa de este problema. Edificó altares paganos, hizo que Israel sacrificara, como le había dicho, a los ídolos, cambió los sacerdotes de Dios, los levitas que Dios había ordenado, los cambió, los quitó y puso a otra gente, la peor gente que había, que él escogió para su beneplácito. Amén. La gente que tenía una relación correcta con Dios, a él le molestaba y él se rebeló contra ellos. Y como era el rey, podía actuar como él quisiera. La maldición en la línea de Jeroboam corrió por cuatro generaciones. En Segunda de Reyes 15:9 leemos:
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y versículos similares a este podemos ir leyendo en el 18, en el 24, en el 28, donde otros reyes hicieron lo mismo. Todos fueron igual que Jeroboam. Todos practicaron lo mismo que Jeroboam. Por 4 generaciones. ¿Ves? El versículo que leímos, el 9, el 18, el 24, el 28, son reyes que van haciendo lo mismo que hizo Jeroboam. Y todos van cayendo en la misma trampa. Amén. Por eso es tan importante, porque se repite por las generaciones. Hasta que no haya un pacto de sangre que rompa eso, hasta que no haya algo que rompa allí, sigue transmitiéndose. Y siguen otras 4 generaciones y otras 4 y por ahí para allá. Hasta por 1000. Es muy peligroso. Aleluya. Cuando una persona con naturaleza rebelde, como era Jeroboam, que comenzó el reino del norte, ¿cómo paró Israel? En el destierro, repartido por todos los países del mundo. Cuando una persona así como él comienza una iglesia, aleluya, ese espíritu de rebelión se transmite a la congregación. Cuando comienza cualquier tipo de organización, cualquier cosa que haga. Por eso, siempre antes de unirnos a una iglesia o a cualquier otra organización, debemos analizar su origen para darnos cuenta si existe una gran diferencia, porque existe una gran diferencia entre origen y la apariencia. No es igual. Debemos conocer el espíritu que está detrás de cada operación. Amén. En todo aquello en lo que extendamos nuestra mano para hacer, debemos examinar su origen. Y no solo lo que parece evidente, ¿verdad? Otra vía por la que entra una maldición en nuestra vida es por el arma de la carne llamado humanismo. Por el humanismo entra también. Muchos de nosotros hemos crecido en un ambiente lleno de humanismo. La mayoría de los sistemas de educación en toda la tierra están tratando de persuadir a la juventud a separarse de Dios para poner su confianza en el humanismo, para que ellos sean sus propios dioses, porque en eso consiste el humanismo, que seamos nosotros nuestros propios dioses. Que no haya Dios, es negar a Dios, lo que sí es el humanismo. Negar a Dios, sustituyendo los principios seguros, bíblicos, por sus propios estándares de ética, para aquello que ellos suponen es verdadero, válido y correcto. Lo válido, correcto y verdadero es lo que está en la palabra de Dios. Amén. Amén. Aleluya, amén. La sociedad ha enseñado a confiar en las habilidades del hombre. Aleluya. Y en las oportunidades que el hombre crea y no en Dios. Lamentablemente. Y esto es una tremenda maldición. Dejar de confiar en la palabra de Dios para confiar en la sabiduría humana. En huecas sutilezas, ¿verdad? Eso ha distorsionado el claro entendimiento de la palabra de Dios en muchos lugares y en muchas personas. Aleluya. La maldición también puede entrar por causa de confiar en un hombre, como hemos sabido. Lo dice la palabra de Dios en Jeremías 17:5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, dice la palabra en el otro versículo, y no verá
cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Jeremías 17:5. Y sabemos que muchos, nosotros mismos, confiamos en un hombre y fuimos a dar a ese desierto. Y gracias a Dios nos sacó de él. Gracias a Dios también. Gloria a Dios. El que confía en el hombre tiene prometido el desierto. Está prometido el desierto para él. El que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo. Para salir, Aleluya. Gloria a Dios. Salir de allí, vamos a salir del desierto, ¿verdad? Ya salimos. Gloria a Dios. Ya salimos, sí. Gracias. Pero el que acepte a Cristo ahora, que salga del desierto. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor nos sacó de aquel pantano cenagoso, de aquella podredumbre, ¿no? Nos sacó de aquello y nos puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos. Amén. Aleluya. Amén. El Señor tiene misericordia. Aleluya. Gloria al Señor. También Jeremías nos dice la forma de vivir una vida bendecida. Lo contrario, ¿verdad? Jeremías 17:7 dice: bendito el varón, aleluya, que confía en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Aleluya. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Luego, la elección es nuestra. Somos nosotros los que decidimos vivir una vida miserable en las aguas, una vida miserable en la tierra salada del desierto, o una vida bendecida y fructífera junto a las aguas. Amén. Podemos elegir nosotros. Todo depende de la elección que hagamos. Confiar en uno mismo y en los caminos del hombre, o confiar en el Señor. Nosotros confiaremos en el Señor. Aleluya. Yo y mi casa confiamos en el Señor. Amén. Y así digamos cada uno. Aleluya. Otra causa es la influencia satánica. El espíritu detrás de las maldiciones. Nuestro enemigo siempre ha despreciado todo aquello que Dios honra. El mundo se burla hoy en día de los matrimonios, ¿verdad? Se burla de los que corrigen a sus niños. Se burla de los que asisten a la iglesia. Bajo la influencia satánica, hombres y mujeres hablan palabras salidas de una voluntad enfermiza para reducir y minimizar la creación de Dios. Ellos lo hacen, pero no van a obtener ningún objetivo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos ya dónde termina la guerra, ¿verdad? Amén. Ya leímos el último capítulo. Gloria a Dios. Aleluya. Cualquiera que hable en contra de las promesas de Dios se convierte en una persona maldita. Aleluya. Y lo hemos visto, ¿verdad? Lo hemos visto. Veamos cómo operó la influencia satánica en la historia de David y Goliat. Por ejemplo, en 1 Samuel 17:26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David quería remover el reproche sobre el pueblo de Israel, porque había entendido que Dios pretendía que las naciones de la tierra honraran y respetaran a Israel. Él no tanto, y el único obstáculo en ese momento era Goliat. Él, más que la disputa en sí, lo que quería era hacer lo que Dios, él le creyó que estaba bien delante de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito Dios. Él metió la mano en el jabuco que traía pastoril de donde él usaba
para pastorear sus ovejas, y allí había puesto piedras lisas del arroyo, escogió 5 de esas piedras lisas y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, se llama también zurrón, y tomó su honda en su mano y fue hacia el filisteo. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo, no, Tiene así. esto es insignificante. Para mí no, pensaría él. Aleluya. Gloria a Dios. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Él maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo. Ahora viene lo que dice David a él. Se hace esto es una lucha una guerra de confianza, ¿no? Él confía en sus dioses y David confía en su Dios. Dijo David, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Aleluya. Y a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso es lo que le interesaba a David. Bendito Dios. Aleluya. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Bendito Dios. Como vemos, tomó lugar una lucha de confianzas. Palabras contra palabras. Goliat maldijo a David por los dioses de él, o los seres Los ídolos de su pueblo, de los filisteos y de su nación, en los cuales tenía él confianza, y confiando en su brazo de carne, ¿verdad? Pero David sabía en quién él había creído y confiado, porque su mentalidad de bendición estaba confiando en el brazo del Señor mismo, no en él, ¿verdad? Estaba confiando en Dios, en el brazo de Dios. Amén. Es muy diferente. Gloria a Dios. Y después sabemos cómo termina la historia, el desenlace de la historia. David le tiró la piedra con la honda, lo derribó al piso y fue y con su propia espada le cortó la cabeza al gigante. Aleluya. Otro ejemplo bíblico de influencia satánica es Jezabel, la esposa del rey Acab, rey de Israel. Ella adoraba al falso dios Baal y tenía autoridad sobre el profeta Elías porque era la esposa del rey. Y Elías había acabado de probar en un duelo contra los profetas de Baal, que eran muchos, que su Dios era falso y que el verdadero Dios de Israel era el único Dios verdadero. Aleluya. Y por tanto Elías en la prueba lo tenía que eliminar a todos, los mató. Elías los mató a todos. Entonces veamos lo que dice Primera de Reyes 19, versículo 1. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Aleluya. Gloria a Dios.
Es decir, que podemos ver aquí que una influencia satánica de tal tipo aún puede debilitar la más intensa fuerza de la gente de Dios, porque Elías corrió por su vida. Amén. Amén. Pero indiscutiblemente necesitamos entender las maldiciones satánicas y dónde se originan. Aunque no sea a través de Goliat o Jezabel, actualmente está operando en el mundo enorme influencia satánica que han venido por medio de brujos, de magia negra, de magia blanca, de médiums, de lectores de la palma de la mano, de cartas del tarot, de adivinadores, de encantadores, del zodiaco, espiritistas, santeros, ouija o amuletos y otros objetos religiosos de todos tipos, aleluya, cualquier otra forma de idolatría posible, han venido a través de eso y están operando en todo el mundo, aleluya. A veces no es alguien, sino también alguien en particular, sino hasta naciones enteras están involucradas en operaciones satánicas de idolatría y de brujería. Lamentablemente pasa así. Por eso es tan importante, aleluya, que nosotros analicemos, que veamos qué viene de atrás de nuestras generaciones anteriores, para si hayamos estado o que hayamos estado involucrados en alguna cosa de esas nosotros mismos, ¿no? En el pasado, cuando éramos jovencitos, cuando teníamos no sé qué, 12, 15 años, 13, 14, 20, 25, pues bueno, yo puedo dar gracias a Dios porque fui uno de los que las estadísticas dicen solamente hay un 4%, porque oí decir que después de los 30 años hacia encima, solamente un 4% dicen que se salvan o se evangelizan. Y doy gracias a Dios porque yo conocí al Señor de 42 años. Fui uno de esos y me escapé. Pero, ¿por qué? Por eso es tan importante el versículo que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque en las edades esas tempranas lo que tú aprendes se queda. Se queda. Y puede ser que quizás te apartes y vayas, pero vuelves. Y Dios quiera que cuando venga el Señor nos agarre a todos adentro, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Otra de las causas, por eso es que tenemos que verificar bien para si hay alguna puerta abierta, cerrarla de inmediato, ¿verdad? Gloria a Dios. Y mantenernos al tanto de no infectarnos de nuevo, porque eso es peor que el virus. Amén. Otra de las causas de maldición es el orgullo del hombre. Por la altivez de su rostro nos busca, dice el Salmo 10.4. El Salmo 10.4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Ese es el malo, el altivo. Para él no hay Dios. Y por ahí viene, es otra causa de maldición, el orgullo. Una persona orgullosa cree que puede hacerlo todo basándose en su propia fuerza y no en el poder de Dios. Es una persona orgullosa. Aleluya. Al poner su confianza en la carne, se maldice a sí mismo. Estas personas van a maldecir porque el orgullo tiene que menospreciar a alguien para poder subsistir él. Siempre devalora para poder elevarse él. Devalora al otro para él subirse, para él exaltarse. Así opera el orgullo. Aleluya. Las siguientes causas son la amargura, la envidia y la contienda. Leemos en el libro Santiago 3, versículo 13, dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta
sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Amén. La raíz de la palabra amargura significa querer cortar o romper. El que está infectado con amargura posee un inmenso deseo de herir o cortar, porque él se siente herido. El que está amargo, el que está con la raíz de amargura se siente herido. Y para justificar su propio dolor, él necesita cortar a alguien, rebanar, cortar, traspasar a otros. Y es para justificar el dolor que él está sintiendo. Aleluya. No puede salir de él palabras amables, cariñosas o amorosas. Lo contrario. La envidia es un rival contencioso. Siente que le llevas ventaja, ¿verdad? Y que se ha quedado él rezagado. Siempre siente que está en competencia con el que él envidia, ¿verdad? Y lo maldice en palabras, en pensamientos y en acciones. Lo maldice continuamente el que se encuentra envidioso. La contienda significa estar en desigualdad con, o sea, deseo de colocarse uno delante. Es una contienda, una lucha. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago 3:16, el versículo que sigue a los 3 que leímos anterior, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Por último, veremos otra forma de que vengan maldiciones. Aleluya. Y es por la maldad, aleluya, la mentira, el odio, aleluya. Y para ello vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 109, versículo 2. Dice la palabra, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Y también en el mismo Salmo leemos, Salmo 109, pero a partir del versículo 17, dice así, amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición, y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como aguas en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma. Aleluya. Buena descripción, ¿verdad?, de alguien mentiroso. Motivado por el odio, lógicamente, y con una voluntad enferma de hablar daño y de destrucción para otros. Asimismo, se maldicen ellos. Están maldiciéndose a sí mismos. No quieren escuchar la verdad y prefieren creerse sus propias mentiras. Dios no puede bendecir a aquellos que maldicen, porque escrito está en Santiago 3:8 también, dice la palabra, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas
o la vid higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Imposible, ¿verdad? Una persona bendecida no profiere maldiciones o trata de menospreciar a otros para elevarse a sí mismo. No tiene deseo de cortar, herir o infligir dolor. La que habla maldiciones es jactanciosa de sí mismo, establece sus propios parámetros de verdad, nulifica la palabra de Dios y desafortunadamente guía a otros al engaño demoníaco. Posteriormente estaremos hablando sobre romper todas las maldiciones en nuestras vidas. Por lo pronto haremos una oración porque realmente el tiempo es corto y no nos alcanza, ¿verdad? Amén. Amén. Ponernos de pie para esa oración. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Padre celestial, Padre eterno, Padre todopoderoso. Levanten las manos, hermano. Aleluya. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel. Santo, santo, santo. Aleluya. Oh Señor, renunciamos, Señor, aleluya, a todo lo que sea de hombre. Solo, Señor, queremos alabarte a ti, Padre, y bendecirte a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, ordenamos a toda palabra demoníaca de maldición y a todo consentimiento de nuestra parte con palabras de destrucción doblegarse. Les ordenamos soltar todo vínculo que tengan con nuestras vidas de inmediato, que se regresen a quien las habló, que carecen de vida. Por el poder de la sangre de Jesucristo, Aleluya. deshacemos y rompemos toda maldición genética de organización y de todo tipo en nuestras vidas y en nuestras familias. Aleluya, gloria a Dios. Padre nuestro, estamos dependiendo del conocimiento revelado en tu palabra. Sabemos que tu palabra es como un martillo que rompe en pedacitos toda resistencia que ha tenido poder, aleluya, para limitar e invalidar nuestra vida. Oh Señor, estamos solo dependiendo de la unción de tu Espíritu Santo Aleluya. para romper el yugo y remover las fuerzas de tormento y aflicción que nos han llegado a nosotros a través de nuestras generaciones pasadas. En nombre de Nos sometemos totalmente a ti, oh Dios. Desde este momento en adelante resistimos al diablo, quien deberá huir En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Oh Señor, pon tu mano sobre nosotros para que de ahora en adelante nuestra boca solo pronuncie bendición y no maldición. Amén. Que podamos aplicar en nuestras vidas los conocimientos adquiridos a través de tu palabra revelada. Con mi lengua yo te bendigo, Padre. Aleluya. Aleluya. A ti te damos honor, oh Padre Santo, todo el honor, toda la honra y toda la gloria en el nombre de tu querido Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Que Dios lo bendiga, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a proceder a la Santa Cena entonces. Sí, hermano. Siéntese otra vez.